Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Buenas amigos y amigas de Oriéntese, me encuentro con el representante de la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, vicepresidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y miembro de la Comisión de Paz del Congreso Nacional. Y por supuesto también con Pastora Mira, ella es víctima del municipio de San Carlos y una de las líderes del movimiento de víctimas más importante que hay en Colombia. Acaba de estar en la visita del Papa Francisco y todos recordamos esas palabras que a nombre de las víctimas le dijo al Papa. Bueno, doctor Nicolás, usted, pues además de defender todo el tema de las víctimas, ha defendido todo el tema de la paz en Colombia. ¿Cómo ve en este momento el país? Bueno, yo creo que en ese aspecto fundamental uno tiene un halo de pesimismo, de tristeza, que no lo puede invitar a claudicar y que lo tiene que llevar a buscar la esperanza y no renunciar a la probabilidad y a la posibilidad de que los colombianos algún día abracemos y contemplemos un territorio libre de agentes perturbadores del orden, de los derechos. Yo creo que en el proceso de paz ha faltado mucha pedagogía, ha faltado mucha información positiva, hemos carecido realmente de un interés colectivo supremo de reconciliación. Creo que la exclusión de grupos políticos y de sectores importantes del país han generado una polarización que nada le conviene a Colombia, y creo que algunas de las medidas que se han tomado han sido injustas y creo que no hay realmente un reconocimiento desde la política de lo que significa una atención a una víctima, reparar una víctima, la importancia de visualizarla, no porque la víctima sea sujeto de pesar, sino ni porque el mismo Estado tenga una deuda o la tenga que pagar. Todos somos víctimas dentro de un Estado y todos somos responsables, sino porque eso lo que indica es un ejemplo a no seguir y un camino del cual el país o la ciudadanía tiene que arrepentirse o tiene que buscar que no lleguemos a ese extremo para encontrar un nuevo escenario. Entonces creo que las víctimas no solamente se reparan con plata, también se reparan con participación efectiva, se reparan con inclusión, se reparan con la probabilidad de volver a reconstruir no solamente sus sentimientos, sino esa vida económica, esa vida política, esa vida social dentro de los territorios. Y frente a ello hay un gran escepticismo y hay una sociedad completamente dividida, y yo creo que con total injusticia, porque todos le hemos temido a las FARC, todos rechazamos los actos vandálicos de las FARC, todos rechazamos los actos criminales de ese y cualquier grupo criminal, todos rechazamos la corrupción. Estamos completamente de acuerdo que el país no puede perder la democracia como camino de la convivencia. Estamos completamente de acuerdo del fortalecimiento del sector privado, del status quo de la sociedad, del respeto por la propiedad privada. En lo que no estamos de acuerdo es que unos paguen para asesinar a otros o que hayan unos caminos indebidos para apropiarse de unos territorios, y frente a eso hemos expresado todo nuestro total rechazo. Ahora bien, hubo un proceso de paz, ese proceso de paz que le faltó acompañamiento político, que tiene un antecedente como haber sido negado en el plebiscito, que generó una división de la sociedad, pero no ha habido el siguiente elemento, que es cómo encontrar unos puntos en común en los que todos deberíamos trabajar por una mejor Colombia. Pastora, ¿qué piensa de lo que dice el representante? Bueno, creo que una de las grandes nostalgias que albergan a la población afectada por el conflicto en nuestro país, que si bien es cierto, toda Colombia, todos nuestros habitantes terminamos siendo víctimas o responsables, como lo dice el doctor Nicolás, si hay unas personas con mayor afugias causadas por el conflicto. Y hay una nostalgia, pues hemos colocado a nuestra disposición, hemos abonado el terreno con
toda una experiencia de perdón como insumo a la reconciliación, y encontrar que hoy, por razones de índole políticas, económicas o simplemente de egoísmo, se haya polarizado todo este proceso, pues no se pierde la esperanza, pero sí se genera una gran nostalgia. No vamos a decir crucémonos de brazos, cierre la puerta y vámonos. Vamos a seguir trabajando, tratando de ser convincentes y sobre todo incidiendo en los niños y los jóvenes para que sea de un proceso de formación que construyamos unas bases más sólidas de convivencia y una nueva ciudadanía que nos garantice que la violencia no se vuelva a repetir de tal manera como se ha dado en nuestro país. Porque si bien es cierto el proceso de paz y los acuerdos llegaron hasta una parte, también es entendido que hay unas responsabilidades compartidas. Y esas responsabilidades, la sociedad civil nos hemos quedado atrás, pero el Estado tampoco ha avanzado demasiado. Y eso ha hecho que esos actores armados, que tendremos que creerles que pensaban realmente dar el paso, hoy se sienten desprotegidos, desanimados, y que esperamos que no vayan a volver a retroceder en ese paso que dieron, sino que por el contrario hagan parte de esa sociedad civil, fortalezcan la democracia a través de la participación y nos ayuden a construir esta nueva Colombia. El Papa Francisco habló de cizaña, un expresidente acaba de hablar, de decirnos que pensemos más en los nietos y menos en nosotros. ¿Será que estamos siendo egoístas frente a la posibilidad real de desarmar los fusiles y de darle espacio a la palabra? Yo creo que es un escenario en el que nos han querido meter con unos con muy justa razón y otros con una manera de aprovechamiento político en el que no le conviene a nadie lo que pueda suceder. No le conviene al Estado, no le conviene al particular, no le conviene a la política que un proceso como esos, después de una guerra de 52 años, con más de 225.000 muertos, con pueblos arrasados, con absolutamente viudas, huérfanos, con todos los modelos económicos desquebrajados, no se aproveche la oportunidad para reconstruir. Y ahí hay unos errores garrafales. El primero es una vehemente participación en política o interés de participar en política de ambos, de propios y extraños, que ha generado una desconfianza y que ha vuelto contrincantes a los otros. En segundo lugar, una ausencia de pedagogía social muy grande. Y en tercer lugar, es un proceso que los colombianos lentamente tendrán que avanzar, ejemplos como el de la Segunda Guerra Mundial, el de la Primera Guerra Mundial, ejemplos como el que tuvimos la oportunidad de conocer en Alemania, donde realmente hubo la Comisión de la Verdad, porque los colombianos tenemos derecho a saber la verdad, por qué estábamos en guerra, quién la ocasionó, cómo la ocasionó, derechos a tener el compromiso de la no repetición, el arrepentimiento y la reparación, que es muy importante, sobre todo la reparación colectiva, en el sentido de género, en el sentido político, en el sentido de sociedad. Esos elementos juntos realmente tienen desde la sociología tienen que ser más ponderados, porque finalmente recaen en la política, pero una política en crisis, ¿cierto?, hace parte, vuelve ese tema un corcho en el remolino y no se vuelve una estructura fundamental para resolver los problemas de Colombia. Hoy era el primer corte de comerciales y cuando regresemos continuaremos con Nicolás Albeiro Echeverri, representante de la Cámara por Antioquia, que ha manejado todos estos temas de medio ambiente, más recientemente de paz, y por supuesto Pastora Mira, una de las dirigentes de víctimas, del movimiento de víctimas en Colombia más importantes. Ya regresamos. Continuamos, amigos y amigas de Oriéntese, en esta discusión, en esta tertulia, en esta conversación sobre el tema de política y víctimas,
con Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, representante de la Cámara, vicepresidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y miembro de la Comisión de Paz del Congreso Nacional, y con Pastora Mira, víctima de los actores armados en el municipio de San Carlos y una de las personas que está recorriendo el país y el mundo hablando de el tema de víctimas, pero sobre todo de las propuestas que tienen las víctimas para Colombia. Pastora, visto desde ustedes, desde las víctimas, el país tiene reconciliación. Visto desde quienes han manejado el poder y han sido victimarios, hay una polarización enorme. ¿Qué hacer? Pues indiscutiblemente, y sobre todo en estos momentos que se polariza la política por el mismo ejercicio para elecciones, entonces casi que se convierte en una secta cualquier diferencia que haya entre el uno o el otro, y se hace más difícil, pero hay que tener mucha fe que en este lapso de tiempo en que se van a dar los procesos electorales no se vuelva a acrecentar la violencia y vaya bajando la marea y podamos volver a reunirnos, a concertar para poder sacar el país de este meollo, como lo decía el doctor Nicolás Albeiro, porque se ha convertido el tema como un corcho en un remolino, que anda y anda y anda y no aterriza, y es necesario ya no por nosotros, es necesario por nuestros jóvenes, por nuestros niños y por las nuevas generaciones, porque no tenemos ningún derecho a seguir decidiendo de una forma egoísta, a seguir cerrando la posibilidad de que haya una vida diferente, de que la paz se pueda construir realmente, y sobre todo que entremos a un modelo de país más equitativo, más justo, porque es también lo que ha acrecentado la guerra es la inequidad y el poco respeto por la diferencia que ha habido en nuestro país. Se le llama enemigo simplemente a otro porque piensa diferente, al otro día ya está señalizado, marketizado, juzgado y condenado. Vaya usted, cuando siquiera se le condena el rechazo a la sociedad, vaya y venga, cuando en crisis, en momento de guerra, es condenado a muerte, más o menos porque pensó diferente a otro, y eso es lo que debemos avanzar. Doctor, ¿qué piensa de eso? Bueno, yo soy un amigo permanente de la reconciliación. Lo que pasa es que todos estos procesos tienen una cantidad de elementos que nosotros, yo creo, no estábamos preparados y como sociedad para entenderlos. Vuelvo y repito, el tema de la verdad. Nosotros tenemos derecho a saber la verdad, la sociedad tiene derecho a saber dónde están sus hijos, dónde están los desaparecidos, quién y por qué los desapareció. Y son preguntas que gran parte de los colombianos, casi 8 millones de colombianos, se reclaman, que fueron desplazados, que han sufrido unas consecuencias graves del conflicto y que hoy pues esperaban y tenían la expectativa de ser reparadas, de cerrar esa brecha de inequidad y de encontrar unas condiciones de vida aptas. Pero al mismo tiempo hay un sector productivo con temor de las extorsiones, temor de que vayan a la política y hagan leyes que perjudiquen el status quo, la forma de relacionarse, víctimas que tienen además mucho dolor frente a esos victimarios que también que fueron secuestradas, que perdieron sus seres queridos, que perdieron su patrimonio. Entonces, en esto uno tiene que ser muy respetuoso y tiene que entender todos los bemoles. La gran verdad es que yo hago parte de un gran cúmulo de ciudadanos que lo que queremos es producir, trabajar, estudiar, criar nuestra familia, hacer nuestros circuitos económicos y vivir en paz. Nosotros queremos y creemos tener derecho a gozar un país. Aquí hay unas guerras que están cantadas y están fraguadas y nos las socializaron a todos, nos las vendieron a la sociedad, y uno ya encuentra gente que nunca ha sido víctima del conflicto, que nunca le ha tocado, ya disertando y actuando ya con un poder de fanatismo frente al tema.
y el país tiene que relajarse, el país tiene que encontrar un camino, encontrar una salida, poner sus valores y sus principios de frente. La otra cara de la moneda es que tampoco han ayudado mucho, ¿cierto? Porque la soberbia, mire que mantuvieron el nombre de las FARC y eso ofende. Del otro lado hay contestaciones como si estuvieran activas todas las fuerzas. Entonces, finalmente, lo que tenemos es un ciudadano preocupado y un ciudadano, digamos, perdido, buscando una respuesta, buscando un discurso, buscando una teoría, una hipótesis que le permita conservar el país. Vienen elecciones y eso nos quieren enmarcar o meter en un debate de buenos y malos otra vez, de víctimas y victimarios otra vez, en un debate con un lenguaje de guerra. ¿Cómo hacer, pastora, para desenmarcar esas elecciones, no solo a Senado y Cámara de Representantes, ahora en marzo, sino las presidenciales, sacarlas de ese escenario para que toquen los temas de desarrollo, los temas necesarios para el futuro de este país? Bueno, considero que lo primero es entender que la política es un ejercicio democrático y no una secta pues religiosa donde están llevando a la gente casi que a la fuerza. Si no piensas así, eres mi contrario, o eres el bueno o eres el malo. Segundo, se necesita mucha acción de conciencia desde los ciudadanos al momento de decidir, porque finalmente pues no se puede seguir repitiendo la historia del país, que se vota por un tamal, por la taza de chocolate, por los 10.000 o por el bulto de cemento o por la hoja de Eternit. Yo creo que hay que conocer la hoja de vida de esas personas a quienes vamos a respaldar, acompañar, apoyar, sin querer decir que a quien no le conozco la hoja de vida es malo, no, pero qué pena, no soy consciente a quién voy a acompañar con mi voto, entonces eso me hace que tenga mi propia reserva y acompaño a esos seres humanos que realmente conocemos su trayectoria, su accionar en el marco político. Y yo creo que se debe marcar todo este momento de participación política en el respeto y sobre todo el respeto por la diferencia. El que piensa diferente a mí no necesariamente es mi enemigo, es un ciudadano que ve el mundo tras otra óptica simplemente. Me voy al segundo corte de comerciales y cuando regresemos, Pastor ha dejado varios elementos muy importantes que esperamos el representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, lo contesten. Ya regresamos. Vamos a concluir, amigos y amigas de Oriéntese, este programa. Usted escuchó a Pastora cómo terminó el bloque anterior, doctor Nicolás. ¿Qué tiene para decir? Bueno, yo creo que efectivamente la democracia nos va a permitir a nosotros, con la participación del ciudadano, un estímulo para encontrar la mejor propuesta. Hay algo que tiene que hacer este presidente para rubricar ese Nobel de Paz, y es: no le podemos dejar al próximo presidente y a Colombia una guerra viva donde los actores se pierdan. Por el bien del país, la implementación de los acuerdos debe llegar a feliz término hasta lo máximo que se pueda, con el fin de encontrar saldado ese tema y poder entrar a reconstruir los otros sectores de la economía, del medio ambiente, de la sociedad, que están a espera de una presidencia social. La participación en política es fundamental para un país que se encuentra sumido en la crisis. Todos sabemos, no podemos pretender que unas sociedades sean corruptas y encuentren políticos honestos. Por eso la responsabilidad es de todos, no vender el voto. Realmente uno es libre cuando está en ese cubículo y puede votar tranquilamente por quien cree que tiene las características y las cualidades para hacer su representación política. Hoy hay que hacer un acto de fe y de esperanza por encontrar un mejor país. Pastora, le voy a hacer una pregunta. Usualmente no hago campaña, ni participo en campaña, ni apoyo campañas, pero ¿usted cree, desde su perspectiva, desde su liderazgo como líder de las víctimas en Antioquia, en Colombia, que Nicolás Albeiro es una opción hoy en este departamento para continuar trabajando esos temas de paz, de medio ambiente? Sí, considero que justamente a eso me refiero cuando hablamos de
elegir a conciencia, personas que lo han hecho bien, lo han hecho con compromiso, con ahínco, con gran dedicación, y el doctor Nicolás Albeiro se ha destacado a trabajar en todo aportar en este proceso de paz desde la Comisión del Senado, y también el gran compromiso con el medio ambiente, porque el trabajo de la reconciliación, entiéndase, que no solamente es entre los seres humanos, sino también con el medio ambiente. Estamos acabando el planeta y de esto no hay reemplazo. Doctor, ¿por qué quiere volver a la Cámara de Representantes? No, pastora, muchas gracias, me halaga porque esta es una crítica frente a todo lo que ha sido la actuación indebida del Estado, y se le reconoce. Yo creo que es fundamental, quienes hemos ido a la universidad, quienes hemos estado en el escenario político, en estos momentos no podemos ni callarnos, ni esconder nuestras tesis, ni dejar de presentar nuestras hojas de vida, ni buscar una representación política que recoja los intereses realmente de una sociedad que necesita reconstrucción de un tejido social, que necesita recuperar la confianza, porque aquí hay talento, hay innovación, hay capacidad y hay un potencial en todos los sectores, que lo que necesita es una buena política pública estatal, y por eso nuestra profesión y nuestra carrera ha sido política de cara a la ciudadanía, y por eso nos atrevemos a exponer nuestro nombre para volver a la Cámara de Representantes, hasta con pena muchas veces. Está en deuda con la reforma política, en deuda con la reforma de justicia, en deuda con la reforma de la salud, en deuda con la reforma de política internacional, pero yo creo que hay que recuperar nuestra fe y nuestra esperanza, fortalecimiento de la familia, familia multiespecie, con respeto a los animales y al hábitat, desarrollo sostenible, respeto por el medio ambiente y la gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático, la defensa de la vida. Amigos y amigas de Oriéntese, hace 8 días les mostré desde Dabeiba, desde Llano Grande, un nuevo partido que empieza a surgir con muchas dificultades, con muchos incumplimientos, con muchas limitaciones, con muchas cosas por contarle a este país también para encontrar la verdad. Ese nuevo partido que nace de quienes dejaron las armas. Hoy les muestro una propuesta de alguien que desde la Cámara de Representantes, desde su vida política, nos ha permitido llegar a unos temas que no son tan populares, pero que son tan fundamentales para seres como Pastora, que sufrieron el horror, el dolor de la guerra. Ustedes van a ir comparando, por supuesto, y lo que sí es muy importante es, tenemos que elegir a los mejores, como dice Pastora, mirando su hoja de vida y mirando sus propuestas. Hasta el próximo programa.